5, 4, 3, 2. Sorpresa de Joanna! Boom! Please, Please. boom, what the surprise? No, Joanna. Hindi ko nasagot yung call ni Joanna. Kumusta po kayo mga amigo? Ba't ganyan yung profile niya? Hi, hello! Oh, hello. No tiene saldo? Salve, ha terminado. Hambre? Mucho. Ha? Hambre mucho? ¿Ah? Hambre? Joanna, hambre? No. No. ¿Tú no tienes saldo? Saldo ya terminado. Yo no tengo saldo. Ah, okay. Sorpresa. 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 Ah, yo no quiero venir. ¿Qué pasa así? Sorpresa. 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 Ajá. Sorpresa. Yo tengo sorpresa para ti. Sí. Ajá. ¿Tú quieres saber? Sí, yo quiero saber. Ajá, una sorpresa, ¿no? Ujú. Pues, ajá, Joanna. Ajá. Meron akong sorpresa. Where's Wesley? Wesley, ¿dónde está? En casa. Ah, en casa. Ajá. Ujú. ¿Tú sabes qué es esa sorpresa? No sé. Ay. ¿Por qué tú no sabes? Nako, may surprise pa naman ako kay Joanna. Ha? Nawawala yung signal, pambihirang patis. Ano nangyari? Asan na? Joanna! Ay, kay hablar! Naka-smile lang siya. Anong nangyari sa'yo? Sumagot ka, Joanna. Sumagot ka, pambihirang. No sé. No sé. No sé, de sorpresa. Vale. No. Huy. ¿Tú escuchar? Sí. Voy a buscar. Ajá, hay que esperar. Ya, sí. No hay que. Deja esto así. Así. Sí, Ajá, así. así. Bien. Ok. Así. Sí. Oh, mi sorpresa. Esto, chica. Sí. Esto, chica. Antes, donde allí, tú sabes, ¿no? Eso, chica. Ajá. Ha dicho. Dale. Ajá. Hello? Hello? Sí. Hello? Ay, nawala na. Hindi ko pa sasabi sorpresa eh. Sí, así no. Ah, no. Hasta iba a escuchar. Ajá. Así. Sí. Escúchame, ¿no? Sí. Sí. Eso, chica. Sí, yo escucho. Sí, esto sorpresa para ti y para Wesley. Wow. Wow. Oh. Oh, Wow. Rar, rar, rar. Bien. Aso. Right.
Alright. Ayaw sabihin surprise. Surprise! Yes! I have a surprise for you and Wesley. Aha. Ah. Una sorpresa. Yes. Así. Ajá. Sorpresa. Sí. Pero yo quiero escuchar una canción para yo saber esto. Yo quiero escuchar una canción bueno. ¿Qué canción ahora? Ya no puedo terminar ahí. No, nuevo. Una canción nuevo. Yo... ¿Nuevo? Ajá. 1, 2, 3. Un pasito para adelante, Ay, María. ay. 1, 2, 3. Un pasito para Un atrás. pasito con un amarillo. Amarillo. Ano amarillo? Con un sam- Ano amarillo? de un pasito con un amarillo. Oh, ¿qué canción nuevo esto? Dime. Ay, ay, ay. Canción nuevo. Ajá. Para sorpresa, canción nuevo. No. No. ¿Ah? No. ¿Qué canción esto? Sorpresa. Canción. Canción. ¿Qué? ¿Qué canción ahora? Yo no sé. Olvidar canción. Olvidar canción. Solo tú quieres sorpresa. Sin canción. Así no bien. Cantar antes, después sorpresa. Vale, yo escuchar, ¿no? Esto, mi amiga, ¿no? Escucha, ¿no? Escucha, mija. Sí. Joana, yo quiero decir de sorpresa. Sí, dime. Ahora, Joana, de sorpresa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sorpresa de Joana! Boom! Please, Please. boom, what is surprise? No, Joana, mi sorpresa, esto, amiga, ella, su empresa, ¿no? Su empresa ha dicho, hay que coger su billete. Ahora ella tiene billete para Pilipinas. Ella tiene su billete para Filipinas. Sí, pero problema, yo no puedo comprar billete para tú y Wesley porque no tiene Wesley no tiene pasaporte hasta ahora. Pero esto chica necesito ella tiene billete para Pilipinas. Solo problema pasaporte de Wesley. Sí, yo he dicho, escúchame, ¿no? Yo he dicho cuando Wesley no tiene pasaporte, no puede comprar billete, ¿no? Pero yo también, yo también ella hacer sorpresa para mí. Ha dicho, amigo, yo tengo billete. Cuando Joana y Wesley quiere ir Pilipinas, esto de día puede comprar también billete Joana y Wesley. Pero problema, pero yo he dicho, Wesley no tiene pasaporte hasta ahora, no puede comprar billete.
Por eso, escucha, ¿no? Por eso, Sí. por eso esto, no hay que triste, ¿no? No hay que triste, ¿no? Ay, nawala na. Oh. No, no, Sí, no, triste. no triste, ha? No triste. Porque cuando Wesley, cuando Wesley tiene pasaporte directamente, ay, naku, nawala na. Oo. Biglang nawala. Ano, directamente, comprar bilete para tú y Wesley. Por eso yo he dicho hay que coger a pasaporte de Wesley pronto. Así, ¿no? Para tú vas con ella. ¿No? ¿Tú escuchas? Sí, yo escucho. Sí, para tú sabes, esta chica tiene bilete. Pero no pasa nada. Hay más una chica, ir Pilipinas también. Hasta ahora no tiene bilete. Ano? Ken, cuando Wesley cogido pasaporte, ella va a acompañar Wesley y tú. Pero cuando ella ir Pilipinas, hay otro chica puede acompañar tú. Así, ¿no? Sí. Sí. Ella ha dicho, ella contenta porque ella ir con Wesley y tú. Pero yo he dicho hasta ahora no tiene pasaporte Wesley. Así. Sí. No pasa nada. Dios va a ayudar para nosotros, ¿vale? Yo voy a ayudar. Sí, Dios va a ayudar. No hay que triste, ¿vale? Smile, smile, smile. Ayan, ganyan. Smile, smile, ganyan. Ganda, di ba? Wow, ganda. Beautiful, sexy mama. Yes. Sexy mama.